Nuestro siguiente participante es el doctor Andrés Castañeda Prado. Él es médico cirujano, maestro en ciencias sociomédicas con especialización en gestión y políticas de salud por la UNAM y maestro en economía del comportamiento por la Universidad de Londres. Es candidato a doctor en gestión y políticas de salud por la UNAM. Y en el ámbito académico es profesor titular de Salud Pública y coordinador del Diplomado en Economía y Comportamiento, Salud y Seguridad Social de la UNAM. Ha sido coordinador de investigación en el Departamento de Salud Pública y coordinador de las ciencias básicas en la Facultad de Medicina de la misma institución. En el sector público ha trabajado como asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud de la Secretaría de Salud Federal. En el ámbito de la sociedad civil, asesora proyectos en Nosotros AC, con un enfoque en el derecho a la salud, particularmente en la defensa de los derechos de médicos en formación, la reducción de inequidades en salud y el acceso efectivo a medicamentos. Actualmente es coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública en la Secretaría de Salud Federal. Bienvenido, Andrés. Gracias. El doctor Andrés participa hoy con el tema de perfil del talento humano para el sistema de salud pública desde la perspectiva de la sociedad civil. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Importante aclaración, porque cuando me hicieron la invitación, pues no era funcionario en el momento y entonces abordaré con la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, por supuesto que con la cachucha de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a la cual estoy muy agradecido por la invitación, igual que a la academia. Creo que es un tema muy relevante y que a veces damos por sentado, el tema de la sociedad civil y su participación en el ámbito de la salud y por lo tanto pues el perfil que debería de tener las y los profesionales que participan en ella. Me tomé la libertad de poner una pequeña definición un poco para asentar y acordar en conjunto qué entendemos por sociedad civil, y como aquí lo dice, pues pueden ser o personas o grupos o colectivos u organizaciones que participan de manera autónoma, voluntaria y organizada fuera del ámbito del Estado, del gobierno, de los partidos políticos y del mercado, con el objetivo de defender intereses comunes, promover derechos, influir en políticas públicas y o brindar servicios a la comunidad. Es muy importante que tengamos clara la diferencia entre participación social y sociedad civil, que van muy de la mano y a veces se usan como sinónimos, pero no son lo mismo, y yo me concentraré en la parte de la sociedad civil organizada. Entonces la sociedad civil es un conjunto de organizaciones, colectivos y personas que, como les decía, actúan fuera del ámbito del Estado y del mercado, que buscan incidir en la vida pública, y la participación social son acciones con las cuales se busca que estas personas, comunidades, organizaciones se involucren en las decisiones y políticas o los servicios que les afectan. Y bueno, un poco obviaré lo que dice después, pero sí es un proceso distinto, un poco es a lo que me refiero. Uno son mecanismos que pueden involucrar a las organizaciones de la sociedad civil o pueden realizarse desde las organizaciones de la sociedad civil, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el tamaño de las organizaciones o el tamaño de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en México? Hice ahí algunos grafiquitas y mapas para entender. Estos son datos tomados del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que dejan fuera pues, a las organizaciones que no están constituidas ni registradas para el CLUNI, ¿no? Que es la clave única que se obtiene cuando una organización se registra en el sistema, pero al día de hoy activas hay 40, bueno, no al día de hoy, a diciembre de 2024, había activas 45,693 organizaciones registradas. Que, ¿no? Y digo, hay más, pero yo solamente filtré para las que tienen dentro de sus actividades mencionadas acciones de promoción y aportación a los servicios de salud y cuestiones sanitarias. Esta ha sido una larga evolución, ¿no? Sobre de qué van, qué hacen, cómo se organizan las organizaciones de la sociedad civil, y creo que también es
muy relevante discutirlo cuando hablamos del talento humano, porque pues depende de qué hace la organización de la sociedad civil, cómo trabaja. Y ha habido grandes cambios, digamos, hay 5 momentos, ¿no?, en los que la literatura puede definir de qué van o momentos históricos para las organizaciones de la sociedad civil, en donde a inicios del siglo XX y hacia atrás, pues eran organizaciones que se dedicaban principalmente a la asistencia, ¿no? Eran organizaciones que se dedicaban a acciones caritativas, que normalmente tenían un índole religioso, y hubo un boom, ¿no?, de estas organizaciones que después, cuando se institucionaliza la salud, o sea, la creación del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, entonces, pues quedan un poco relegados, ¿no?, esta llegada del Estado benefactor, dado que el origen de las organizaciones era un poco caritativa, ¿no? Y si recuerdan, inclusive la Secretaría de Salud se llama Secretaría de Salud y Asistencia, ¿no?, como un poco con este enfoque, pues no diría caritativo, pero sí, no desde la visión de los derechos. Entonces ocuparon muchos de estos espacios, no por completo, porque por supuesto que siguen existiendo varias organizaciones que se dedican a eso, pero hubo un parteaguas tras el sismo del 85, ¿no?, en donde hay un auge de la organización ciudadana, y eso deriva en el establecimiento de un montón de organizaciones ya de diversa índole, que se profesionaliza, ¿no?, y un poco con esta idea del tercer sector y el modelo neoliberal, si lo quieren entender así, se busca promover la organización formal, ¿no? Inclusive así le llaman, el tercer sector está el gobierno, las empresas, y el tercer sector como las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive pues se crea este registro de organizaciones de la sociedad civil y el INJUVE promueve la creación de organizaciones, etc. Y finalmente llega el 2018 y hay una serie de desincentivos y barreras que empiezan a frenar, ¿no?, la creación de organizaciones, el establecimiento de las organizaciones, y que además detona, ¿no?, que cambie el giro de las organizaciones hacia organizaciones más de redes ciudadanas y organizaciones que buscan la abogacía, ¿no? Digamos, no es que no haya habido en el resto de la temporalidad este tipo de acciones, pero sí se entiende así. Igual hice una grafiquita, ¿no?, que creo que muestra ahí de manera muy interesante. Esa es la fecha de constitución, ¿no? Y es importante aclarar, porque la Cruz Roja está desde 1910, pero se constituye hasta el 67. Pero aquí están las 45.600 organizaciones que les platicaba, activas, con su fecha de constitución. Y bueno, es muy evidente esto que les platicaba, ¿no?, estas etapas, estas temporalidades, que está, por ejemplo, la que tiene la constitución más antigua en el registro, es el Hospital Fundación de Nuestra Señora de la Luz, ¿no?, aún activo y aún trabajando muchísimo por la sociedad. Y bueno, de ahí se ve, bueno, está la Academia, ¿no?, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que son organizaciones de la sociedad civil, en sus distintas modalidades, instituciones de asistencia privada, SAs, etc. Y, bueno, me ponen ahí la Federación Mexicana de Diabetes, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Teletón, en fin, ¿no? Y también se ve cómo después del 2018, un poco por la pandemia, por los cambios, por los desincentivos, pues baja el número de organizaciones que se constituyen. Con esto quiero decirles que hay un montón de tipos de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay las que son asistenciales, organizaciones comunitarias, ¿no?, organizaciones que se enfocan en la abogacía y la defensa de los derechos. Hay organizaciones que se dedican más al tema de vigilancia ciudadana, o aquellas que forman redes y coaliciones, y organizaciones que tienen más un perfil o académico o profesional, o grupos de pacientes y familiares en torno a alguna patología o enfermedad. Digo, es una clasificación no limitativa, pero engloba la gran mayoría de las funciones. Después hice un análisis de redes con los bases de datos del registro federal. Perdón si se ve un poco mal porque me ayudó ChatGPT, pero hace estas cosas padrísimas, ¿no? Entonces lo que yo le pedí al ChatGPT dije, bueno, a ver, de todas las organizaciones, quienes ponen que tienen una función derivada de la promoción y aportación de servicios de salud, tienen otras acciones también reportadas. Entonces dije, dime, ¿qué otras tienen, ¿no? Y como pueden ver,
se relacionan mucho más con la parte asistencial, ¿no? O sea, las acciones o las organizaciones que están registradas hoy, la gran mayoría, tienen también funciones asistenciales o de promoción de fomento educativo, aportación de servicios para la atención o grupos, o alimentación, ¿no? O formación, ¿no? Van mucho más hacia allá. Y como les decía, la parte de asistencia jurídica, equidad de género, abogacía, pues son un poco en menor medida, ¿no? Las organizaciones que se conforman. Pero bueno, esto un poco debido a que es algo un poco más nuevo. Y este contexto un poco para llegar a este punto, entonces, ¿qué perfil necesitan o qué perfiles necesitan las organizaciones de la sociedad civil o qué perfiles tenemos que construir como salubristas si queremos aportar a las organizaciones de la sociedad civil? Pues primero es el perfil técnico, ¿no? Necesitamos personas que tengan una formación sólida en los conceptos de la salud pública, en las funciones de la salud pública, con capacidad de entender y de diseñar estrategias para incidir en los determinantes sociales. Después el manejo de datos, de indicadores y de herramientas de análisis se vuelve una herramienta importantísima, ¿no? Saber dónde buscar, cómo acceder a la información, cómo procesarla. También resulta muy, muy importante. La capacidad tecnológica, igual en la sociedad civil, pues de la mano de la carencia de recursos, siempre la tecnología nos salva y entonces el saber usar la tecnología nos puede ayudar a incidir de mejor manera y finalmente tener un enfoque poblacional, intersectoral e integral, que siempre ha sido relevante, desde la salud pública nos queda muy claro, pero desde la sociedad civil es aún más relevante. El perfil ético y político también resulta muy, muy importante y a veces nos da medio roñita la parte de lo político, pero es difícil que una organización de la sociedad civil sin este perfil prospere de cualquiera de sus actividades, ¿no? Entonces, el primero es pues, el compromiso con la equidad, los derechos humanos, la justicia social y la interculturalidad. Después, se tiene que pensar en cómo fortalecer en estos profesionales la capacidad de diálogo entre todas las voces, con todas las comunidades, y esto va muy de la mano, y a veces es difícil, de la independencia, ¿no? A últimos años esto resulta ser una virtud muy valorada, ¿no? Si se busca tener interlocución con la gran mayoría de los actores, que es esta independencia frente a los intereses políticos, corporativos y personales, que es realmente difícil, ¿no? Desde la sociedad civil poder mantenerlo y al mismo tiempo poder mantener una organización activa. Entonces, el saber encontrar ese balance resulta fundamental. Y la conciencia del poder y las desigualdades también es sumamente relevante, ¿no? Lo que implica una organización de la sociedad civil, entender que el poder viene de las personas a las que se sirve, de su legitimidad, de la capacidad de manejar los datos y que ese poder pues tiene una responsabilidad y un compromiso con la intención pues, de cerrar las brechas de la desigualdad desde cualquiera de las actividades o los tipos que presenté anteriormente, resulta sumamente relevante. Y finalmente el perfil comunitario y relacional. Esta capacidad de co-construcción y facilitación de la comunicación, de los procesos, que va muy de la mano de la capacidad del trabajo intersectorial, interdisciplinario, pero no solamente es poder trabajar con otros, sino co-construir con otros, pensar en soluciones conjuntas. La capacidad de comunicación y estrategia, la capacidad de comunicación estratégica, y asertiva, el conocimiento del contexto en el que vivimos, del territorio y de las redes comunitarias y cómo poder usarlas para llegar a nuestros objetivos. Y esta que es importantísima, que es la capacidad de gestión de recursos de cualquier tipo y la recaudación de fondos, que resulta un verdadero reto y sobre todo se volverá cada día más complejo en los años por venir para las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, me gustaría terminar diciendo que no es lo mismo sociedad civil que participación social, y esto creo que es muy relevante y lo apuntarlo porque en los últimos años desde la administración pública se ha premiado o el discurso va en torno hacia el fortalecimiento de la participación social, no así de la sociedad civil. Pero la sociedad civil es un actor que vigila, propone, resuelve y transforma y entonces necesita de talento humano
que tenga una capacidad ética, técnica y comprometida, ¿no? Con capacidad de trabajar de manera efectiva desde el territorio. O que incide el territorio, no necesariamente desde el territorio, pero entender cómo las acciones inciden en el territorio. Esto es importante fortalecerlo porque la sociedad civil no solamente es una necesidad, sino es una exigencia ciudadana para tener un sistema de salud más justo, más resiliente y más democrático. Muchas gracias por la oportunidad.